El tiempo pasó rápidamente. Sin darse cuenta, Sí y Nunio celebraron su primer aniversario de casados, si es que se le podía llamar celebración a la cena que sostuvieron ese día en su departamento, con la compañía de sus amigos cercanos y por supuesto la no presencia de Max, quien ahora estaba prohibido una vez más de hablar con Nunio, después de haberle dicho que sí se olvidaría de él luego que se cumpliera el plazo del testamento de sus abuelos. Por esta razón y otras más, Nunio había pasado el día de su aniversario encerrado en su habitación, llorando de rato en rato por esa terrible realidad. Para sí era difícil lidiar con los cambios de humor de su esposo, pero la idea de que dentro de él Nunio estaba luchando con sus propios sentimientos le hacían sentirse optimista y hacer a un lado los desplantes que ocasionalmente le hacía el muchacho. Sí no sabía cómo, pero iba a vencer esas dudas que Nunio llevaba por dentro y demostrarle que su amor era sincero. Así, sí pasó los últimos 8 meses, haciendo su mejor esfuerzo por ganarse a su esposo, y aunque Nunio a veces parecía bajar la guardia, todavía quedaba cierto temor dentro de él. Las clases en la universidad terminaron exitosamente, y esto le daba oportunidad así de planear unas cortas vacaciones solo para él y su esposo. Pero sus planes fueron arruinados cuando Nunio insistió en tomar un curso de verano dentro de la universidad. Largas y largas horas de súplicas, hasta que finalmente sí cedió, y Nunio terminó pasando el verano, enterrando sus pensamientos en la biblioteca de la universidad. Muchas veces sí sentía celos de la universidad, celos por cómo se iluminaba el rostro de su joven esposo cada vez que lo dejaba en la puerta para iniciar sus clases. Celos porque sabía que Nunio estaba interactuando con otros jóvenes de su edad y no sabía hasta qué punto estos muchachos podrían ser inofensivos para él. Después de todo, su joven esposo no era alguien a quien se podría ignorar. Nunio era hermoso, sí lo sabía muy bien. Sabía que tenía un esposo que cualquiera envidiaría fácilmente. El tiempo pasaba y el plazo se acortaba. Cada día sí parecía dar pequeños pasos hacia adelante, pero aún no era suficiente para asegurarse que Nunio permaneciera a su lado después de que el plazo del testamento venciera. «¿A qué hora te recojo hoy?», dijo Sí con voz serena, tomando un sorbo de su café mientras leía su periódico como de costumbre. «A las 3 p.m. Hoy solo tengo 2 exámenes finales», respondió Nunio, colocando su tenedor sobre su plato vacío. «Bien, te recogeré a esa hora, ve por tus cosas». Nunio se puso de pie y fue a su habitación por su mochila y libros. Mientras esperaba por su esposo, Sí dio instrucciones a Nat para la cena. Nunio regresó con sus cosas en las manos y ambos salieron del departamento. Era el último día de clases de verano de Nunio. Sí estaba agradecido de que al fin pudiera tener a su esposo para él por unas semanas antes de que inicie el siguiente semestre en la universidad. Sí había pasado noches planeando actividades diarias con su esposo y, ¿por qué no?, quizá un pequeño viaje para huir de la intoxicante ciudad. Oh, sí, sí no podía esperar a que el reloj marque a las 3 p.m. y entonces tendría a su esposo las 24 horas para disfrutar de su compañía y seguir demostrándole cuánto lo amaba. «Nunio, ¿qué te parece si hacemos un viaje corto la siguiente semana?», habló Sí antes de que Nunio bajara del auto. Nunio se quedó quieto unos segundos, contemplando la propuesta de su esposo. «No lo sé, no lo creo», respondió finalmente con voz débil. «Haremos un viaje cerca. ¿Qué te parece a Chiang Rai? Te va a encantar, es un lugar muy hermoso», insistió Sí, casi rogando porque su esposo cediera en su propuesta. «¿Y iremos solos?», interrogó Nunio con cierto tono de timidez. «Claro que iremos solos. Es un viaje corto para divertirnos», respondió Sí con voz firme. Nunio se veía más confundido con la respuesta de su esposo.
No estaba seguro si era buena idea unas pequeñas vacaciones con su esposo a solas. Haré la reserva de todos modos. Puedes seguir pensándolo hasta el viernes. Terminó por hablar sí con voz seria. Nunio quería replicar, pero estaba más inmerso en correr a refugiarse dentro de la universidad, el único lugar donde los pensamientos sobre Seabrook no lo perturbaban. Sin decir más, Nunio bajó del auto directo a su salón de clases. Sí solo podía observar a su esposo desaparecer entre esas paredes. Avanzaba a paso lento, pero el tiempo se hacía más corto. ¿Cuándo Nunio dejaría de encerrarse en sí mismo y aceptar los sentimientos de sí? Nunio entró al salón de clases, llevando consigo los pensamientos sobre la propuesta de sí. ¿Sería posible hacer un viaje a solas con él y seguir manteniendo la distancia pertinente? Nunio no estaba muy seguro de sus propios sentimientos. Todo lo que sabía era que debía volver a casa, y el tiempo estaba acercándose. «Buenos días, jóvenes. Ha habido algunas modificaciones en el horario de hoy», anunció el profesor apenas ingresó en el aula. Los estudiantes sentados en sus pupitres empezaron a murmurar sobre cuáles serían los cambios en el horario. El examen que estaba programado para las 2 p.m. ha sido modificado. Lo darán en esta misma aula apenas termine el primer examen, terminó de explicar el profesor, empezando a repartir las hojas del primer examen del día. Nunio no sabía si sentirse contento como sus demás compañeros o triste. El cambio de horario solo podía significar algo para él, más de horas en compañía de su esposo. «¡Hey, Nunio!», oyó Nunio una voz llamarlo en el asiento contiguo. Giró la cabeza para encontrarse con el rostro sonriente de Tutor. «¿Qué te parece si vamos a comer algo terminando los exámenes?», ofreció Tutor, sin dejar la sonrisa que adornaba su rostro. Nunio quedó pensativo por segunda vez en el día. «Señores, empiecen ahora», interrumpió el profesor, los pensamientos de ambos jóvenes. Nunio acomodó su posición en su asiento, decidiendo que no pensaría en nada que no sean sus exámenes por las próximas 2 horas. Tutor, por otro lado, esperaba por una respuesta afirmativa. James, como todos los días, empezaba su turno en el hospital donde laboraba. A su joven edad, era considerado como uno de los mejores doctores en el hospital. Caminaba confiablemente hasta su consultorio, cuando una llamada a su teléfono celular lo distrajo del expediente que sostenía en manos. «¿Aló?», contestó con voz seria y profesional, regresando su atención al expediente que leía. «¿Aló, doctor Supamoncón? Tiene que ayudarme. Tengo un dolor inmenso en el pecho», oyó la voz familiar, que sonaba realmente como si estuviera dolorida. «¿Qué ocurre? ¿Dónde duele?», preguntó James consternado, listo para tomar su saco y salir corriendo del hospital. «Me duele el corazón. Duele mucho porque desperté esta mañana y mi novio se había ido sin darme mi beso de despedida», oyó la voz gimiente e infantil de su novio. «¡Ay, tú tonto! Pensé que realmente estabas mal», regañó ahora a la persona al otro lado de la línea. «Lo siento, es que te extraño», continuaba hablando Ned con voz infantil. «Tengo pacientes que atender, no tengo tiempo para tus bromitas». James estuvo a un paso de colgar el teléfono. «Al menos dame mi beso de los buenos días», pidió Ned con voz adorable. James pudo sentir sus mejillas enrojecer por la petición de su novio. «Dame mi beso o no te dejaré en paz todo el día», amenazó Ned ahora. James no tuvo más opción que rendirse. Sabía muy bien que su novio nunca bromeaba con sus amenazas. Está bien», oyó Ned por teléfono. «Muac», y una sonrisa traviesa escapó de sus labios. «Esperaré esta noche para recibir ese beso personalmente», dijo Ned antes de colgar el teléfono. «Eres un tonto», exclamó James, dejando su teléfono sobre su escritorio.
Sí llegó a su oficina con una media sonrisa, decidido a tener todo listo para sus cortas vacaciones al lado de su esposo esa misma tarde. Al menos así, Nunio no podía negarse a la oferta. Apenas se sentó frente a su escritorio, llamó a su asistente para ordenarle las reservaciones del hotel y la compra de boletos para su viaje a Chiang Rai. La emoción en su rostro era muy evidente, haciendo que éste pudiera ser el mejor de sus días. Finalmente, un viaje a solas con su esposo, un viaje donde quizá Nunio podría abrirse y dejar salir todo lo que había dentro de su corazón, porque sí, estaba seguro de que Nunio sentía algo por él. Desde aquella noche, el día de su cumpleaños, sí estaba seguro que para Nunio él no le era tan indiferente, y lo había comprobado aún más el día de San Valentín, cuando la pareja salió a cenar en un restaurante italiano. Ese día, Nunio dejó que sí no solo lo tomara de la mano, sino también permitió por unos breves segundos que su esposo lo besara. Claro que él nunca correspondió el beso, pero aún así sí tenía la certeza que dentro de él Nunio estaba debatiéndose entre rendirse y dejar así entrar en su corazón o mantenerse terco y seguir negando sus propios sentimientos. Sea lo que sea, sí estaba dispuesto a continuar su lucha y hacerse del corazón de su joven esposo. «Sí», llamó Ned con voz enérgica, despertando así de sus fantasías. «¿Eh? ¿A qué hora entraste?», interrogó Sí con la mirada perdida. «Llevo llamándote hace 5 minutos. ¿Dónde tienes la cabeza?». Ned se sentó en la silla frente al escritorio de su mejor amigo. «Lo siento, estaba pensando en Nunio», completó Ned la oración de su amigo. «Sí, iremos a unas vacaciones», sonrió Sí con expresión traviesa. Ned arqueó ambas cejas en sorpresa. «¿Estás seguro? ¿Nunio aceptó de buena gana ir contigo?» «Aún no ha dicho que sí, pero cuando vea que las reservaciones ya fueron hechas, no se negará», sonrió Sí triunfante. «A veces ya no sé qué pensar de ti», respondió Ned, apoyándose en el espaldar de su silla. Pasaron exactamente 2 horas desde que Nunio empezó a dar sus últimos exámenes de su curso de verano, curso que eligió para continuar escapando de su vida diaria al lado de su esposo. «Bien, jóvenes, se acabó. Dejen sus lápices y pasen sus hojas», instruyó el profesor a los alumnos. Nunio guardó con cuidado sus cosas dentro de su mochila, disponiéndose a abandonar en silencio el aula. «¿Y qué dices?», oyó la voz de tutor frente a él. «¿Cómo?», interrogó confundido. «¿Vamos a comer algo?», ofreció tutor nuevamente. «Oh, eso pues, no estoy seguro. Vendrán por mí», respondió Nunio titubeante. Su esposo prometió recogerlo a las 3 p.m., pero ninguno de los dos advirtió el cambio en los horarios de la mañana. Nunio no sabía si llamar a Nat o así para que lo escogieran en la universidad, o tal vez intentar el camino a pie a casa. Pero ¿a qué hora vendrán a recogerte?», preguntó tutor pensativo. «A las 3 p.m. Debo llamar para avisar que salí antes». Nunio sacó su teléfono celular del bolsillo de su pantalón. «Espera». Tutor colocó una mano sobre la de Nunio, impidiendo que empiece a marcar el número de quien sea que venga por él. «Si vendrán por ti a las 3 p.m. y aún son las 10 a.m., eso quiere decir que tenemos 5 horas para ir a comer y divertirnos», mencionó tutor alegremente. Nunio no sabía qué pensar sobre la propuesta. «Oh, vamos, tu hermano te ha tenido controlado todo el semestre. Al menos ahora tienes la oportunidad de divertirte un rato con tus amigos», señaló tutor al grupo de jóvenes que esperaba de pie al lado de la puerta. Nunio dio una mirada al grupo que lo saludó con una sonrisa, esperando por que aceptara la oferta. «No lo sé, se enojará si...». «Prometo regresarte antes de las 3 p.m. ¿Qué tal eso?», ofreció tutor,
tentadoramente. Vamos con los chicos, comemos algo, nos divertimos un rato y luego te regreso antes de que tu hermano llegue a recogerte, continuó Tutor. La oferta era tentadora y aparentemente no causaría ningún daño a nadie. Después de todo, Nunio estaría de regreso para cuando sí regresara. Max se encontraba sentado frente a su escritorio, leyendo una y otra vez la información entregada por su secretaria, información que le había costado conseguir durante meses, información que consiguió luego de sobornar a algún personal de un conocido hospital en Bangkok. El contenido de los documentos en sus manos eran devastadores. Sus ganas de salir corriendo de su oficina y descargar toda su ira sobre la persona que causó todo ese mal eran casi incontenibles. Pero sabía que tenía que ser paciente, sabía que aún necesitaba más documentos, más pruebas, sabía que necesitaba aún más para poder proseguir y liberar a esa persona que alguna vez fue importante en su vida. Porque lo fue muy importante, tan importante que el sacrificio de dejarlo libre para encontrar la felicidad solo se podía pagar devolviéndole la sonrisa que perdió, la sonrisa que se evaporó el día que Seabrook lo trajo en contra de su voluntad a Tailandia, el día que Seabrook arrancó a Nunio de su hogar. Seabrook, no vas a tenerlo un solo día más. Juro que voy a regresar a Nunio a casa, se dijo a sí mismo Max, dejando caer los documentos que llevaba en mano sobre su escritorio. Nat pasó una apacible mañana en el departamento, cocinando y haciendo la lavandería. Desde que Nunio empezó sus clases en la universidad, sus días eran tranquilos pero aburridos a la vez. Nat a veces se sentía como esas madres que anhelaban la presencia y bulla de sus pequeños hijos. Nunio era como un niño a veces, un niño en busca de protección, un niño solitario que solo quería ser amado y libre. El ama de llaves no comprendía por qué sí insistía en aislar a su esposo de la sociedad. Habían pasado varios meses desde que Nunio dejó de tenerle miedo y mencionar a viva voz sus deseos por regresar a casa. Sin embargo, sí seguía manteniendo el mismo comportamiento sobreprotector, no dejándolo intimar con sus compañeros en la universidad, ni permitiéndole salir de casa solo. Por otro lado, el ama de llaves tenía sus propios asuntos pendientes con su todavía novio. A pesar de que aún vivían separados, Nat no había tenido el valor para decir la palabra ruptura. Amaba a Max con todas sus fuerzas y esperaba por el momento en que él se diera cuenta del daño que le causaba el estar tan pendiente de Nunio. Nunio recorría el centro comercial en compañía de sus amigos de la universidad, el mismo centro comercial donde varios meses atrás caminó en compañía de su esposo el día de su cumpleaños. Al recorrer algunos separadores, Nunio no pudo evitar recordar la sensación de tener a su esposo a su lado, sosteniendo su mano suavemente. Cada paso que daba podía imaginar y ver el rostro sonriente de sí, seguirlo con la mirada. —¿En qué piensas? —preguntó Tutor, agitando su mano delante de Nunio. —Nada, solo pensaba en la hora —mintió Nunio—. Aún es temprano, no te preocupes que te regresaré antes de las 3 como te prometí —habló Tutor, deslizando su mano sobre la de Nunio. —Gracias. Por instinto, Nunio retiró su mano bruscamente al sentir el toque extraño. —Lo siento, mala costumbre —se disculpó Tutor con una sonrisa adelantando unos pasos. Nunio no sabía qué pensar a veces de su amigo. Tutor fue la primera persona que conoció en la universidad y desde ese día no había dejado de seguirlo donde quiera que él estuviera, y Nunio no era tan tonto para no notar ese comportamiento extraño. Sin embargo, pensaba que mientras Tutor no fuera demasiado lejos, todo estaría bien. —¿Qué hora tienes? —preguntó Sí a su amigo y abogado. —Las 2 p.m., respondió Ned.
tomando el último bocado de su plato de fideos. «Debo ir a recoger a Nuniu». Sí se puso de pie, dispuesto a abandonar a su amigo en el restaurante donde disfrutaba de su almuerzo. «¿No es un poco temprano?», detuvo Ned a su amigo. «Quiero darle una sorpresa y esperarlo para cuando salga», sonrió Sí, abandonando a su amigo. Sí pasó antes por una florería, comprando un ramo de flores favoritas de su esposo, como felicitaciones por haber terminado con éxito su curso de verano, además también para romper el hielo, mientras le explicaba que su viaje a Shanghái estaba planificado. El camino nunca se le hizo tan alegre y refrescante. Estacionó su auto en el mismo lugar de siempre, sorprendiéndose al reconocer a algunos compañeros de Nuniu, de pie en el lugar donde siempre lo esperaba su esposo. «¡Hey! ¿Qué ese no es el hermano de Nuniu?», habló uno de los muchachos. «Y aún no han regresado», habló otra muchacha, observando en todas las direcciones por el auto de Tutor. Sí estacionó su auto buscando con la mirada algún rastro de su esposo. «Es mejor decirle que Nuniu se fue con Tutor para que no espere en vano», dijo una de las jóvenes, aproximándose al auto de Sí. Sí resopló un par de veces antes de tomar el ramo de flores que acababa de comprar del asiento trasero. Un repentino y leve toque en la ventana de su auto lo distrajo de su tarea. «Hola, soy amiga de Nuniu. ¿Ha venido por él, cierto?», se presentó la muchacha. Sí afirmó con la cabeza, preguntándose mentalmente por qué la joven se había acercado a él. Nuniu salió con Tutor y los demás al centro comercial. Bastó con esas palabras para que el rostro de Sí cambiara completamente. «¿Cómo dices, niña? ¿Que se fue a dónde?». Sí trató de contener sus reacciones. «Al centro comercial, pero no se preocupe, regresarán pronto. Tutor prometió regresarlo a las 3 p.m. para que usted lo recoja», respondió la muchacha, visiblemente atemorizada por la expresión de Sí. «¿Y quién rayos es ese Tutor? ¿Y por qué se llevó a Nuniu?». Sí salió de su auto completamente furioso. La muchacha comenzó a temblar, dándose cuenta que su buena acción en realidad fue una mala idea. «Tutor es amigo de Nuniu. Terminamos antes las pruebas y salieron en grupo a...». «¿Quiénes? ¿Quiénes se llevaron a Nuniu?». Sí tomó el brazo de la muchacha, sacudiéndola con rudeza. «¡Hey, tranquilícese! ¡Ahí están!», oyó una voz masculina hablar y vio una mano señalar el auto que se encontraba estacionado en la acera de enfrente. Y entonces Sí perdió completamente todo pensamiento racional. Minutos antes. «Listo, 2:45. Te dije que te traería antes», sonrió Tutor, estacionándose detrás de un camión de suministros. «Gracias por traerme», habló Nuniu, buscando su mochila en el asiento trasero. «Nuniu, espera». Tutor colocó una mano sobre el hombro de Nuniu, regresándolo con cuidado a su posición original en el asiento. «¿Qué sucede?», interrogó Nuniu confundido. Tenemos aún unos minutos para hablar. Tengo algo importante que decirte». Tutor bajó la mirada, sonriendo nerviosamente. Las sospechas dentro de Nuniu se hicieron evidentes. Era hora de bajar de ese auto antes de que las cosas se complicaran. «Lo siento, debo irme». Nuniu giró unos centímetros, alcanzando a quitar el seguro de la puerta. «No, por favor, no te vayas». Tutor tomó el brazo de Nuniu, girándolo nuevamente hasta estar frente a frente. «Nuniu, tienes que oír lo que tengo que decir, porque he estado llevándolo dentro de mí por meses y ya no puedo seguir conteniéndolo», suplicó Tutor casi de forma desesperada. Nuniu comenzó a temblar. No sabía cómo decirle a su amigo que él no era una persona libre. No sabía cómo confesar su más grande secreto. No sabía cómo lo mirarían todos sus amigos luego de enterarse que en realidad estaba casado con la persona a la que todos conocían como su hermano. «Debo irme, no puedo».
Me gustas mucho, Nuniu, desde el primer día que te vi, perdido en los corredores. Me gustas, confesó Tutor, sin voltear el brazo de Nuniu. Nuniu se congeló. Sus sentidos se nublaron en ese instante. ¿Cómo le rompería el corazón a la persona que consideraba como un gran amigo? Tutor era el primer amigo que hizo en la universidad, su apoyo para olvidarse de todo el encierro y cautiverio que vivía una vez fuera de las paredes de la universidad. Nuniu no quería arriesgarse a perder eso, pero tampoco podía darle falsas esperanzas a su amigo. Tutor, lo siento, de veras lo siento, pero balbuceó Nuniu con voz casi inaudible. El camión de suministros frente a ellos empezó a moverse de su sitio, dejándolos visibles a sus demás compañeros, que se encontraban en la puerta principal de la universidad. No me digas eso, por favor acepta mis sentimientos. Sin darse cuenta cómo ni en qué momento, Nuniu sintió una mano pasar por detrás de su cuello, jalándolo con fuerza hasta que sus labios chocaron contra los de Tutor. Nuniu trató de librarse de su amigo, empujándolo con ambas manos contra su pecho, pero el muchacho solo presionaba más contra su cuello, haciendo que sus labios dolieran por el rudo contacto. Una mano de Tutor se deslizó rápidamente alrededor de su cintura, trayéndolo más cerca y causándole más pánico. Casi todas sus esperanzas por verse libre de los brazos de su amigo estaban perdidas, cuando de pronto sintió un fuerte golpe por detrás de su espalda y una fuerte presión sobre su brazo derecho, dándole la libertad anhelada. Y lo siguiente que vio lo atemorizó más, como si hubiera visto la cosa más horrible de toda su vida.